Listo. Entonces, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria CAFAN. El día de hoy vamos a realizar una entrevista por este medio Zoom debido a la pandemia y al distanciamiento social por el que estamos atravesando por el COVID-19. El tema principal de esta entrevista serán las fobias para la asignatura de salud mental. Esta entrevista será realizada por Jessica Quintero, Yoselia Maris y quien les habla, Lina Sarmiento. La entrevista será realizada a la profesional de psicología Natalia Cortés. Entonces le damos la bienvenida. Buenas tardes, niñas. Muchísimas gracias. Les recuerdo nuevamente mi nombre es Natalia Cortés. Soy profesional de psicología de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Y pues bueno, aquí estamos para solventar pues las preguntas que ustedes tengan. Listo, Natalia. Pues principalmente, pues el tema a tratar son, como ya lo mencioné anteriormente, las fobias. Entonces, como quisiéramos saber como qué tipos de fobias existen, cuáles son como las más frecuentes. ¿Qué tipos de fobias existen? Bueno, perfecto, claro que sí. Mira, eh, hay fobias distintas, o sea, lo que pasa es que las podemos como nombrar en tres tipos diferentes. Entonces, pues hay fobias, bueno, la primera la podemos llamar la fobia social, la fobia es una fobia específica. Como le indica su nombre, ocurre cuando se tiene miedo a algo determinado, es decir, a una cosa específica. Entonces, la fobia se trata de esto, es un miedo específico a cosas comunes. Pueden ser a los animales, a las alturas, ya como cosas así, como sinofobia, murofobia, cosas como estas, que se tratan, digamos, de los ratones, entomofobia, que es como la fobia a los insectos, entonces ya es como algo muy específico. Tenemos otro tipo de fobias que son las fobias situacionales, que están como relacionadas con cosas determinadas, como tener de pronto que montar en un ascensor, que le pasa a muchas personas, como hay personas que les da miedo abordar un vuelo o cosas así. También hay otros tipos de fobias que ya pues sería como la agorafobia, que son otro tipo de fobias exactamente, y pues ya sería como la fobia social que les comentaba inicialmente. Listo, Natalia. ¿Tú crees que entre fobia y miedo significa lo mismo o cómo se relacionan? Ok, se relaciona porque son miedo, pero en sí el miedo es una emoción, una sensación de temor o de rechazo ante, digamos, un peligro, cuando sabes que vas por una calle y de pronto te asedia una persona que te va a robar tus cosas, lo que llevas. Entonces, eso es un miedo. El miedo es una emoción o una sensación de temor o de rechazo ante un peligro. Mientras que la fobia ya es un trastorno psicológico concreto, como les explicaba, digamos, anteriormente. Un fobia a las arañas, digamos, arañofobia, tripofobia, tripofanobia, cosas que ya son específicas. Entonces, esa es la diferencia. El miedo es algo que viene de la situación que estás enfrentando, de lo que resulta un peligro de pronto para ti, y la fobia ya es algo más específico. Listo. Entonces, en esos términos diríamos que el miedo y la fobia es normal en cualquier persona, ¿sí? Sí, sí es normal, claramente. Todas las personas, pues por decirlo de esa manera, sentimos miedo en algún momento de nuestra vida, y también sentimos fobias o tenemos fobias a ciertas cosas, más bien por decirlo de mejor manera, em, dependiendo de qué sea, pero teniendo en cuenta que la fobia sí es un trastorno psicológico. Ok, bueno, ya con esto que nos explicas tú, entonces nosotros quisiéramos saber cómo es que se genera una fobia, de qué parte la fobia. Bueno, las fobias se generan de un miedo intenso, es algo como desproporcionado, digamos, se genera por las malas experiencias
eh, o los sucesos relacionados ya directamente pues con el estímulo fóbico, es decir, con la araña. El estímulo fóbico en este momento sería la araña, entonces tuve una mala experiencia con ellas, tuve un miedo desproporcionado o un suceso de pronto agravado, es decir, ya voy a quedar con esta fobia por lo que me pasó, por la mala experiencia, por la situación que tuve con, pues ya ser con el estímulo específico, puede ser las arañas, las alturas, etcétera, los ascensores. Ok, entonces, pues así podemos decir que una fobia se genera de cualquier cosa, ¿o tú cómo lo consideras? Bueno, no se genera de todas las cosas, sino como ya les explicaba, se genera como de un intenso miedo o de algo, de un miedo desproporcionado a la situación que se vea enfrentado el paciente o la persona que vaya a empezar con dicho problema. Porque en cuanto al miedo, como le explicaba tu compañera, es algo situacional que el miedo nos puede, en este momento podemos sentir miedo, pero más tarde ya podemos estar tranquilas. Y no vamos a volver, por decirlo así, a tener miedo de lo mismo. Y si nos acordamos de lo que pasó, vamos a volver a sentir miedo, que eso es la diferencia con la fobia, que si te acuerdas, digamos, de las arañas, en este mismo momento vas a empezar otra vez a sentir como ese desespero y eso que pasa cuando uno es fóbico. Ok. ¿Es difícil que nosotros tratemos una fobia o es difícil tratar una fobia o tiene que ver, digamos, con el nivel de fobia que tenga la persona o como la clasificación de la fobia, digámoslo así? Bueno, sí puede haber una clasificación en cuanto a lo que les decía a ustedes. Puede ser es un miedo específico en el que es un miedo intenso, un miedo más medido o un miedo desproporcionado, como te explicaba en la respuesta anterior. Pero a la práctica como tal, para tratar una fobia, podríamos exponer al estímulo temido al paciente. Entonces, dependiendo del estímulo que sea la fobia, vamos nosotros a exponer al paciente a dicho estímulo para que él pueda superarlo de cierta forma, de una manera claramente terapéutica, de una forma presente, de una forma consciente y voluntaria del paciente. Ok, entonces en este sentido, ¿cuál sería la mejor como forma de abordar la fobia? Bueno, yo pienso que la mejor forma de abordar la fobia, primero, cuando sientes miedo o fobia por algo, lo primero que debes hacer es compartirlo con alguien. Cuando de pronto compartes o sacas de dentro de ti las cosas que sabes que a las que le temes, a las que le tienes miedo y puedes confiar, puede ser en un profesional de la salud, de estar como en confianza, de comentarle cuál es el miedo, se puede generar una terapia. Después de esa terapia, entonces, lo que te decía, podemos exponer al paciente al estímulo temido, es decir, podemos empezar a hacer una terapia de subirlo a un ascensor por un minuto, de que va del piso 10 al piso 1, para que pueda empezar a superar como este tipo de cosas de miedo a los ascensores que se llamaría claustrofobia. Bueno, pues a mí como tal, personalmente, pues me gustaría saber que si cree usted que pues el consumo de alcohol está asociado a las fobias. O sea, lo que quiero decir es que dentro de su experiencia, pues ha visto que se utilice el alcohol para tratarlas. No, ¿qué pasa con el alcohol y qué pasa con las fobias? Partiendo de que ya tenemos claro que es una fobia, eh, también debemos tener en cuenta que hay las personas que tienen fobia o que tienen cualquier trastorno psicológico presentan estados de alteración, discúlpenme, presentan estados de alteración en sus estados de ánimo o en los estados en cómo se comportan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos fóbicos a algo y nos estamos enfrentando a dicho tema, al estímulo al que se le teme, y estamos en una posición de alcoholismo, donde hemos consumido alcohol, no es que la fobia vaya a ser, se vaya a mitigar o se vaya a aumentar. Lo que pasa es que el alcohol va a generar unos estados de ansiedad más fuertes en el paciente. Entonces no es recomendable tratarlo de ese modo. Y si uno está en un tratamiento para superar una fobia, para superar cualquier problema de ansiedad o cualquier trastorno psicológico, lo más recomendable es pues yo creo que suspender el consumo de alcohol. Ok, y pues se considera que la fobia se puede controlar voluntariamente. Se puede controlar voluntariamente como ahorita les explicaba, es decir,
que se puede tratar, creo que se lo expliqué a tu otra compañera, se puede tratar de una manera en que el paciente esté voluntariamente presto a recibir la ayuda, a poderlo enfrentar con el estímulo temido, como ya les decía. Es decir, que puede lograr tener como una calma, lograr tener como una inteligencia emocional, por llamarlo de esa manera, para que me entiendan mejor, donde ellos puedan decir voluntariamente y conscientemente, sí, yo quiero enfrentarlo, yo quiero superarlo. Para esto sí hay muchas ayudas, muchas terapias, y si puede hacerlo voluntariamente, ya pues acompañado de una terapia, yo creo que ya se va a poder exponer al estímulo y va a poder superar este tipo de cosas. Y bueno, ahora tengo una duda, o sea, el exponer a esa persona, bueno, la persona que tenga una fobia de manera brusca, ¿es la manera pues de ayudarla a superar esta? No, no, cuando tú expones a una persona al estímulo temido de una manera, pues en contra de su voluntad, por decirlo así, como a la fuerza, bruscamente, de una manera que se le esté obligando, realmente esta persona va a temer muchísimo más a la fobia que tenga, va a sentir más miedo y la verdad va a estar menos propenso o menos presto a querer mejorarla, porque pues va a sufrir más, le va a generar más ansiedad el poderse acercar a este tipo de cosas a las que le ven. Ok, bueno, y ahorita pues estamos pasando por una crisis que ha sido el coronavirus. Entonces, ¿consideras que la pandemia pues ha generado algún tipo de fobia? Sí, yo creo que por encima de todas las cosas, creo que la fobia social se puede ver afectada en un aumento de la población por la condición del COVID-19. Yo creo que ustedes y todas las personas aquí en Colombia nos hemos dado cuenta cómo la fobia social ha incrementado. La fobia social genera estados de ansiedad bastante altos cuando empezamos a ver a las personas yendo a comprar compulsivamente, cuando empezaron a desocupar los supermercados, cuando empezaron a comprar demasiadas cosas de droguería, de primeros auxilios. Entonces, todo este tipo de cosas generó como ese tipo de fobia social, esa ansiedad por estar comprando, por la sensación de, es una sensación compulsiva de irrealidad, porque realmente empezamos a vivir una irrealidad debido al COVID-19, de la cual yo creo que nosotros ninguno nos hemos terminado de acostumbrar a ello. Ok, muchas gracias. Estas pues en todas las preguntas que se le querían realizar. Vale, claro que sí. Pues no sé si tengan alguna duda, les pueda colaborar en algo más, o si ya ha quedado pues perfectamente claro el tema. Yo tengo una última pregunta o una duda que me surgió. Eh, ¿las fobias se generan por factores genéticos o es como, digamos, una persona X le cogió miedo o bueno, fobia a algo así de repente? ¿O tú piensas que se da por genética? Bueno, puede que exista una explicación genética a la fobia social. Hace algunos años hicieron unos estudios a la luz de que hay un gen implicado en el transporte de serotonina. La serotonina que hace en tu cerebro te impulsa o te impulsa o te tranquiliza. Entonces, el medio genético de la fobia social, que fue la última que hablamos respecto al COVID-19, la serotonina es un neurotransmisor que regula las numerosas funciones, incluye el humor, el apetito, el sueño, y pues también reprime los sentimientos de miedo o depresión, aunque también se sospecha que cuando se incrementa, entonces implica la fobia, implica la ansiedad, implica todos estos síntomas que puede sufrir un paciente cuando es fóbico, cuando es nervioso, cuando es ansioso. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que eso sería todo. Ok. Creo que quedaron muy claras las preguntas que teníamos o más que todas las dudas que teníamos respecto a este tema de las fobias. Entonces quisiéramos darte las gracias por haber estado acá en esta entrevista, por habernos colaborado y pues con todas estas preguntas. Vale, claro que sí, niñas, fue un gusto haberles solucionado las dudas. Espero que hayamos aprendido un poco entre las cuatro de esta entrevista y nada, les deseo que estén muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias por acompañarnos el Muchísimas día de hoy. gracias. Ok.